resolver este ejercicio usaremos el diagrama del ejercicio. Las variables que tenemos son la velocidad 1, teniendo en cuenta que este es el punto 1 y este es el punto 2 en la tubería, nos dan la velocidad 1, que es igual a 5 metros sobre segundo, el diámetro 1, que es igual a 30 centímetros, el diámetro 2, igual a la mitad del primero, 15 centímetros, la presión en el punto 1, que es igual a 300 kilopascales, y la altura entre los dos puntos. Esa altura Z va a ser igual a 50 centímetros. Para comenzar a solucionar este ejercicio, lo primero que debemos hacer es hallar el área en el punto 1, teniendo en cuenta el diámetro que nos dan, que es de 0.3 metros. El área en este punto 1 es 0.0706 metros al cuadrado. Ahora, teniendo en cuenta la conservación de la masa, vamos a decir que el flujo másico es igual a ρ por B1 por el área 1. El flujo másico va a ser igual a la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad que nos daban en el punto 1, que es 5 metros sobre segundo, por el área que acabamos de hallar. Esa área es 0.0706 metros cuadrados. Tenemos que todo esto nos da 353.4 kilogramos sobre segundo. Ahora se procede a hallar la velocidad en el punto 2. Primero, se debe encontrar el área en este punto, haciendo pi por diámetro en el punto 2 al cuadrado dividido 4. Ahora, con el área 2 hallada y con el flujo másico hallado en el paso anterior, procedemos a despejar de la ecuación de la conservación de la masa la velocidad en el punto 2. Tenemos por consiguiente que la velocidad en 2 es igual a el flujo másico hallado, que es 353.4 kilogramos sobre segundo, sobre la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, por el área en 2 hallada, que es 0.0176 metros cuadrados. Cancelando, tenemos que esto nos da 20 metros sobre segundo. Ahora que conocemos la velocidad en el punto 1 y la velocidad en el punto 2, aplicamos la ecuación de Bernoulli, la cual nos dice que luego de esto despejamos la presión en el punto 2, que es la que no conocemos. Finalmente tenemos que
queda despejada la presión en el punto 2. Ahora realizamos el reemplazo de los datos en la ecuación. Pero antes debemos tomar en cuenta que la diferencia de alturas entre el punto 1 y el punto 2 va a ser igual a 0.5 metros. Para lo cual tenemos que la presión en el punto 2 será igual a la presión en el punto 1, que son 300.000 pascales, sumado la densidad del agua por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto, factor de la velocidad en el punto 1, 5 metros sobre segundo, elevada al cuadrado, menos la velocidad allá en el punto 2, elevada al cuadrado. Todo esto sobre 2 veces la gravedad, que es 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. A esto le vamos a sumar la diferencia de alturas, que es 0.5 metros. Realizando todos los cálculos, tenemos que la presión en el punto 2 va a ser igual a 117.400 pascales, o, para simplificar, 117.4 kilopascales. Teniendo ya establecido la presión en el punto 1 y el punto 2, las cuales son, en el primer caso, de 300 kilopascales, y en el segundo caso, es decir, en el punto 2, de 117,4 kilopascales, y acorde a los datos dados por el ejercicio, se dice que el factor de corrección del flujo de la cantidad de movimiento es igual a 1,04. Se prosigue así a definir los ejes, donde este será nuestro X y este será nuestro Z. Partiendo de esta definición, decimos que la fuerza resultante del eje X va hacia este lado, tiene esa dirección y tiene ese sentido. Y la fuerza resultante en el eje Z tiene esta dirección y tiene ese sentido. Ahora, la ecuación del momento para un flujo continuo y para un flujo en una sola dimensión, se dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a las fuerzas salientes menos la sumatoria de las fuerzas entrantes. Entonces, para poder hallar la fuerza resultante en el eje X, tenemos que hacer una sumatoria con respecto a este eje. Para eso decimos que hay una presión 1 sobre un área 1 y hay una presión 2 sobre un área 2. Acorde a esto, decimos que la fuerza resultante en el eje X más la presión 1 por el área 1 es igual a las fuerzas salientes, las cuales, como se evidencia, no hay ninguna fuerza saliente, es decir, es igual a 0, menos las fuerzas entrantes. Acorde a esto se despeja y luego se reemplaza. Al realizar el cálculo de esto, nos dice que la fuerza resultante en X es igual a menos 23 kilonewton.
lo que nos indica que la fuerza resultante va en sentido contrario. Para poder hallar la fuerza resultante en el eje Z, debemos hacer sumatorias sobre este eje. Para esto se dice que la fuerza resultante Z es positiva menos la fuerza que ejerce la presión en 2 porque va hacia abajo, y esta es igual a la sumatoria de las fuerzas salientes, y en este caso sería la velocidad negativa debido al eje de coordenadas que hemos planteado en este ejercicio. Luego se procede a hacer el reemplazo de estas variables. Entonces, al efectuar el cálculo de esa resta, se tiene que la fuerza resultante del eje Z es igual a menos 5280 newton, o lo que sería igual 5,28 kilonewton hacia abajo. Como las fuerzas resultantes en X y en Z nos dieron negativo, eso nos indica que las direcciones que les dimos fueron erróneas. Por esta razón debemos cambiar la dirección. En este caso, para la fuerza resultante en Z sería hacia abajo, y la fuerza resultante en X sería a la izquierda. De este gráfico podemos concluir que nuestra fuerza resultante viene con esta dirección con un ángulo θ. Entonces, para poder hallar la fuerza resultante, se va a aplicar el teorema de Pitágoras, donde dice que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza resultante del eje X al cuadrado más la fuerza resultante del eje Z al cuadrado. Reemplazando valores, se tiene que por esta razón se dice que la fuerza resultante es igual a 23,6 kilonewton. Bueno, y para poder hallar la dirección con la que viene esa fuerza resultante, se tiene que tangente de θ es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De esto se despeja nuestro ángulo, quedando tangente a la menos 1 del valor de la fuerza resultante en Z, que sería menos 5,28 sobre menos 23, que es el valor de la fuerza resultante en el eje X, por lo que nos da que la dirección es de 12,9 grados.